Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar ya porque el tiempo lo tenemos bastante apretado y quiero que pues lo aprovechemos al máximo, ¿no? Con nuestra agenda que tenemos preparada para hoy, mientras se van uniendo más compañeros por ahí. Les cuento qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Em, bueno, ¿alguna noticia de las últimas horas? Algo que haga llorar al Papa, como dicen por ahí. Bueno, algo estaba escuchando acerca de la captura de unos médicos por extracción de órganos. Ustedes, parece que sacaron el riñón a una persona sin su consentimiento. Le quitaron un riñón, fíjense, y eso pues es preocupante, ¿verdad? Porque aunque quizá no es nada nuevo, pues dice uno, bueno, pues ahora ya no solo en las películas, ¿verdad? Y yo lo relaciono más con las estadísticas en cuanto a la desaparición de gente, ¿no? De personas, mujeres y niños sobre todo, ¿verdad? Muchos no aparecen y no quiero pensar mal, pero quién sabe, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas? Pero bueno, eso es de lo que yo me enteré. No sé si alguien se enteró de algo parecido, ¿verdad? Que nos haga temblar previo al fin de semana. Me interviene ahí, me interrumpe y levanta la mano. Bueno, mientras tanto, les sigo contando que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Vamos a seguir con el tema principal, ¿verdad? La presentación que dejamos ayer pendiente, ¿verdad? Que vimos una parte, hoy la vamos a terminar con los casos emblemáticos y algunas lecturas que yo les voy a sugerir, ¿verdad? Para que ustedes las tomen en cuenta, que son pues investigaciones periodísticas sobre temas, ¿no? Que se han investigado, ¿verdad? Valga la redundancia, y que obviamente por la extensión y por la importancia se han tenido que plasmar en libros de texto, ¿verdad? Entonces, es por eso la razón, ¿verdad? Que son libros los que existen. Para terminar, les traigo un par de materiales ahí, ¿verdad? De gente que ha hecho periodismo de investigación, específicamente de una periodista que se llama Lidia Cacho, mexicana ella. Seguramente han oído hablar de ella o algunos pues ya la han visto por ahí en algunos de sus videos o han leído algunas de sus investigaciones. Pues en su momento les voy a platicar de quién es ella, ¿verdad? Y por qué vamos a observar algunos de sus materiales, ¿verdad? Sobre las investigaciones que ella ha realizado. Bueno, permítanme entonces presentarles acá mi pantalla para que puedan ustedes observarla y continuamos con esta presentación que, insisto, iniciamos ayer, ¿verdad? Casos emblemáticos en el país. Solo me voy a cerciorar que ya estén observando la pantalla. Me parece que sí. Bueno, casos emblemáticos en el país. Les decía yo, hubo un antes y un después, ¿verdad? Ustedes con el caso, con el 2015 para acá, ¿verdad? Y el 2015 para atrás, que aunque ya se habían dado algunos hechos importantes, ¿verdad? Sobre todo en casos de corrupción, les mencionaba yo en el gobierno de Alfonso Portillo, ¿no? Este caso de las maletas que salían supuestamente cargadas de dinero desde el Crédito Hipotecario Nacional hacia Panamá, ¿verdad? Por ahí, un caso que investigó Siglo XXI, el extinto periódico, ¿verdad? Que ya no existe. Pero bueno, eran muy esporádicas, ¿no? Esas investigaciones. De 2015 para acá, pues obviamente se dieron las condiciones para que el periodismo de investigación tuviera pues un terreno fértil, ¿no? Con los desmanes que en su momento cometieron los gobernantes en turno. Háblese de Otto Pérez Molina y Roxana Valdez específicamente, ¿no? Que fueron los protagonistas de varios de los casos estos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso La Línea, ¿recuerdan, verdad? Esta red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria y que pues se supone evadían grandes cantidades de impuestos, ¿no? O sea, declaraban una cosa, ¿verdad? En sus transportes y realmente pues no era eso lo que importaban, ¿verdad? Entonces ahí evadían, insisto, pues según las investigaciones, pues grandes cantidades de impuestos. Por eso están procesados el mismo presidente Otto Pérez Molina, el expresidente y la ex vicepresidente Valdetti, además de toda la cúpula de ese tiempo de la SAT, ¿verdad? Aquí pues sigue explicando, ¿no? Otro caso, ¿verdad? El famoso caso TCQ, ¿verdad? Que trataba acerca de una terminal de contenedores en el puerto Quetzal, ¿verdad? Eh, Vean la foto con que ilustro
la lámina, ¿no? Todavía existían, miren, 5 periódicos impresos, ¿verdad? Ahí está Siglo XXI, miren, todavía en sus últimas, ¿verdad? Porque luego, pues, la misma Roxana Valdetti le metió mano, ¿verdad? Pues prácticamente lo desaparecieron, ¿verdad? Pero en ese tiempo todavía, miren, eran los 5 periódicos que se imprimían, ¿verdad? 4 matutinos y un vespertino, que era La Hora. Pues este caso, ¿verdad? Famoso por el tema, ¿no? De esta terminal que querían construir ahí, ¿verdad? Se supone igual con mano de mono, ¿verdad? Incluida. Yo recuerdo muy bien, yo estaba en ese tiempo, presentaba noticias, ¿no? En Radio Punto y me tocó un turno de un Jueves Santo, fíjense, y cómo ven, como se da en otras ocasiones, aprovechan ciertas fechas cuando estamos enfiestados para meternos gol. Y fue un Jueves Santo que salió la publicación, fíjense, no sé si fue el Diario de Centroamérica, obviamente tuvo que ser, ¿verdad? O fue miércoles, una cosa así, la cosa que fue ya iniciando la Semana Santa, me acuerdo que la diputada que descubrió pues sí puso la voz al cielo en eso, fue la ex diputada Ninette Montenegro, ¿verdad? Que descubrió esa tranza que querían hacer ahí, que finalmente se les descubrió y se cayó, ¿verdad? Y bueno, o sea, seguían los casos, ¿verdad? En el gobierno de aquel entonces, ¿verdad? En el gobierno patriota, ¿verdad? En cuanto a los actos de corrupción, ¿verdad? Que seguían saliendo a luz detalles del caso La Línea, por ejemplo, ¿verdad? Y era uno tras otro, ¿verdad? O sea, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, resultaba que no, ¿verdad? O sea, venía otro caso, lamentablemente, ¿verdad? Y seguramente ustedes recuerdan este que les estoy ilustrando, el famoso caso X Pisa, ¿verdad? Ese fue triste y lamentable a la vez, ¿verdad? Porque ahí incluso falleció gente que le hicieron malas prácticas en cuanto a diálisis, ¿no? Gente que necesitaba ese tipo de servicios en el IX. ¿Y qué pasó? Resulta que los nenes, ¿verdad? Contrataron a una empresa mexicana, ¿verdad? Si no estoy mal. Y obviamente hagan de cuentas que ustedes pidieron galletas de cierta calidad y resulta que por eso se pagó y resulta que lo que les enviaron fueron eh, galletas de menos calidad, ¿verdad? Para hacer una analogía, ¿no? Y qué pasó, ¿verdad? Obviamente, pues ahí iba la comisión, ahí iba la coima, pero imagínense, se jugó incluso con la salud de algunas personas, que hubo algunas que murieron incluso por eso, o sea, tristísimo el caso, ¿verdad? Con eso del caso X Pisa, ¿verdad? Fue en 2015 también, miren, en mayo, ¿verdad? De 2015. Una particularidad de todos estos casos, ¿verdad? Curiosidad, que la CICIG, ¿verdad? Ustedes que muchos la extrañamos, otros se alegran que ya no está, ¿verdad? Pero todo esto fue gracias a la extinta CICIG, ¿verdad? O sea, yo no, pues tampoco es que esté del todo a favor, probablemente pues hubo luces y sombras, probablemente se excedieron en algunos casos, pero yo me atrevo a decir que en la mayoría de casos pues le hizo bien al país, ¿verdad? Porque realmente, híjole, ahora uno dice por qué Guatemala está como está, ¿verdad? O sea, solo El Salvador, ¿verdad? Que imagínense es, no sé, unas 5 o 6 veces más pequeño que Guatemala y nos van ganando pues en infraestructura, en hospitales, en escuelas. Allá les dan tablets a los estudiantes de primaria en el sector público, solo por decirles algo, ¿verdad? O laptop, pues, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? No digamos las carreteras, y se los digo por experiencia propia. Yo fui por motivos de trabajo, ¿qué? Fue como en agosto del año pasado, que fue la última vez que fui y realmente sorprendido a ustedes. O sea, solo pasa uno la frontera y ya es otra realidad, pues, o sea, las autopistas, olvídense, como que andan en las autopistas de Estados Unidos, pues así de fácil, ¿verdad? Etcétera. Eh, bueno, después del caso X Pizza se vino otro caso con el X, fíjense ustedes, el famoso caso X Chiquimula. Aquí la particularidad en este caso es que estaba involucrado un exdiputado, el famoso exdiputado Baudilio Hechos López, que si alguno es de Chiquimula, Zacapa, por ahí saben de quién estoy hablando. Él fue un cacique prácticamente, ¿no? Él tenía todo el poder, ¿verdad? De ese territorio. Fue diputado creo que unos 20, 24 años fácil en el Congreso de la República, ¿verdad? Que en paz descanse, por cierto, porque falleció ahí en la pandemia, ¿verdad? Supuestamente de COVID, ¿verdad? Entonces, pero él se vio involucrado acá, ¿por qué?
porque el caso se trataba de inmuebles que le rentaba él a Lix, ¿verdad? Y para variar, ahí había mano de mono también, ¿verdad? Con la plata, ¿verdad? Y bueno, o sea, aún había más, ¿verdad? O sea, insisto, era caso tras caso, ¿verdad? O sea, aquí nuevamente sale a relucir la ex vicepresidente Roxana Valdetti, ¿verdad? Aquí la señalaban de otorgar una concesión, un contrato para la famosa limpieza del lago de Amatitlán. ¿Recuerdan ustedes el caso Agüita Mágica, verdad? Ahí estaba involucrada una empresa israelí y la bicoca, ¿verdad? O el monto, pues era la nada despreciable cantidad de 137.8 millones de quetzales, ¿verdad? O sea, con eso decía la ex vicepresidente que se iba a limpiar el lago de Amatitlán. ¿Y qué pasó? La descubrieron, ¿verdad? Que era pura paja, pues era trans ahí, ¿verdad? Lo que yo me acuerdo que ella se fue a meter un día ahí con la prensa y todo, y se subieron a una lancha y pues casi tomaba agua del lago, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llegan los políticos en su ansia de querer babosearnos, ¿verdad? Por cierto, ¿saben ustedes quién fue los que descubrieron que la fórmula que querían emplear era solución salina? En otras palabras, era agua con sal, pues. ¿Saben ustedes? El que me responda a esa pregunta, eh, le prometo que si le falta medio punto para ganar el curso, se lo doy. A ver, ¿quiénes fueron los que descubrieron que eso era agua con sal? A ver cómo está su cultura general. No, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, y lo pueden googlear para que vean que no les estoy dando carreta, ¿verdad? Ellos fueron los que descubrieron que esa era solución salina, fíjense, porque hicieron una investigación y todo, ¿verdad? O sea, ¿por qué recalco lo de este detalle? ¿Por qué? Porque vean cómo a la San Carlos y sobre todo últimamente le ha caído palo, ¿verdad? Ustedes, sí, que nada, aquí y allá, ¿verdad? Pero la universidad también, aparte de los CPS en medicina, en otras áreas, el aporte que hace a la sociedad, también aquí fue un buen aporte, ¿verdad? O sea, el que se hizo, pues, porque a raíz de eso se detuvo ese negocio millonario, ¿verdad? Y vean esto, ¿se recuerdan de las famosas canastas navideñas para el registro de la propiedad, de las famosas facturas chafas? ¿Saben ustedes quiénes estaban involucrados aquí para que no se los vayan a vocear ahorita en las próximas elecciones? Los hermanos Morales. El hermano del presidente y el hijo del expresidente Jimmy Morales. Fíjense que ahora van de candidatos a diputados. ¡Ah, la madre! Solo en Guate va ustedes. Y aún así hay gente que va a votar por ellos, ahí van a ver. Y hay probabilidades de que entren al Congreso. Triste va ustedes. Pero miren, aquí está la evidencia. Nos querían babosear con estas facturas chafas. Y digo, nos querían porque, miren, cada centavo que le roban al Estado, nos lo están robando a nosotros, pues es parte de nuestros impuestos, ¿verdad? Y tienen el descaro estas gentes que salen ahí como que no han hecho nada, ¿verdad? Ustedes, claro, o sea, creo que todavía siguen con arresto domiciliario, una cosa así, pues, pero gracias, ya sabemos cómo está el sistema de justicia, cómo está la cadena de justicia, ustedes, o sea, así quien no, pues, ¿verdad? Entonces, ni modo, pero ahí estaban involucrados, miren, ellos eran los que iban a hacer este negocio chuco con el registro de la propiedad, ¿verdad? O sea, las famosas canastas navideñas, fíjense. El delito es simulación de eventos, una cosa así, ¿verdad? Que nunca se iban a hacer, ¿verdad? Y cobraron grandes cantidades de dinero. Bueno, en otros casos, ¿verdad? Las famosas plazas fantasmas, ¿verdad? Ustedes aquí el que se lleva el podium, el primer lugar, siempre ha sido el Congreso de la República, pobre Congreso, o sea, ha sido la piñata, ¿verdad? Para las plazas fantasmas, ustedes. Y hubo un tiempo que era de verdad terrible, ¿verdad? Cada presidente que se sentaba en la silla del Congreso se involucraba en eso de plazas fantasmas, fíjense. Les hablo, por ejemplo, del señor Pedro Muadi, Aristides Crespo, todos procesados, todos estuvieron en la cárcel, fíjense, o siguen en la cárcel, no sé. Y bueno, llegamos al famoso caso Odebrecht, ¿verdad? Que también en los últimos días sigue siendo noticia. Este caso Odebrecht, como sabrán ustedes, y espero que estén enterados, ¿verdad? Es un caso de una empresa brasileña que
sobornó híjole, casi todos los gobiernos de Latinoamérica, ¿verdad? Desde, creo que, no sé si desde Canadá hasta la punta de Chile, pues, ¿verdad? Todos estaban ahí involucrados, ¿verdad? O sea, era la forma de operar de esta empresa, ¿verdad? Ganar licitaciones de grandes proyectos de infraestructura, pero sobornando, ¿verdad? Dando coimas a diputados, presidentes, etcétera, ¿verdad? Acá está involucrado, y digo está porque creo que todavía sigue ahí eh, señalado el exdiputado Manuel Valdizón, que es otro sinvergüenza, ¿verdad? Ustedes que ahí anda también de candidato, ¿verdad? Y haciendo sus videos, es que a la madre, de verdad, ¿verdad? Y un montón de diputados están metidos aquí, ¿verdad? También, en este caso Odebrecht, ¿verdad? Les recomiendo, por cierto, una serie en Netflix, se llama El Mecanismo, apunten, El Mecanismo, los que tienen Netflix, ¿verdad? Busquen esa serie, miren, muy buena. Por cierto, de un periodista que investiga el caso Lava Jato en Brasil, o Lava Jato en Brasil, ¿verdad? Que tiene que ver con esto del caso de la empresa Odebrecht, ¿verdad? Solo que allá le llamaron el caso Lava Jato o Lava Jato en Brasil, ¿verdad? Entonces, es un periodista que hace la investigación de cómo estaban involucrados los altos funcionarios de gobierno y él investiga y los hace que caigan, ¿verdad? O sea, y es increíble porque fíjense que entre toda su investigación llega a sacar la basura de los recipientes de basura, el papel triturado de los bancos donde estaban los números y va armando, fíjense los números, o sea, es una cosa increíble, se la recomiendo, ¿verdad? Ahí está en Netflix la película, El Mecanismo se llama. Bueno, ¿qué más? Pues ese es el famoso caso Odebrecht, ¿verdad? Aquí nos siguen hablando quiénes están involucrados acá en Guatemala, pues para variar, ¿verdad? Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y también se involucraba a algunos altos funcionarios del gobierno de la UNE, ¿verdad? Comenzando con el expresidente Colón, que para descanse, ¿verdad? Y ahí decíamos, bueno, ya estuvo, pues ya lo vimos todo. Y no, fíjense ustedes, a la pobre Roxana Valdetti, creo que ya estaba en el bote cuando oh sorpresa, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos saca un tremendo comunicado ahí donde la señalan de actos de narcotráfico, hay que decirlo como es, ¿verdad? Son la DEA y el gobierno de Estados Unidos son bien particulares cuando hacen los señalamientos para decirle a alguien que lo señalan de narcotraficante, ¿va? Dice, se le señala de intentar introducir tantos kilos de cocaína a tal estado de Estados Unidos, lo hacen como más suave, ¿va? Le están diciendo narco, pues así de fácil, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Lo señalaron a ella y al ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de conspirar para introducir 5 o más kilos de cocaína, miren, a Estados Unidos. Y que obviamente al terminar acá sus casos, pues no se descarta que se los lleven pie con jeta para que vayan a dilucidar esa situación allá en Estados Unidos, ¿va? A ver si todavía están vivos, ¿va? Ni modo. Ok, y bueno, hasta aquí, vean, importante, ¿va? Porque hasta acá, miren, todo el mundo feliz, ¿va? O sea, qué bueno que los metan al bote, sí, que corruptos, y todo el mundo, ¿va? Los medios en los tribunales, grabando, incluso transmitiendo en directo las audiencias, no sé si recuerdan eso, ¿verdad? Y uno prendido ahí, ¿verdad? O sea, porque eran cátedras las que daban, por ejemplo, el juez Miguel Gálvez, que lamentablemente ya no lo tenemos en el país, o sea, de verdad, para los que algún día piensan estudiar derecho o han hecho la carrera simultánea, eran cátedras de derecho penal, fíjense, y uno ahí prendido, o sea, toda era fiesta, ¿ah? A los empresarios felices, pero ¿qué pasó? Una vez los tocaron a ellos, miren, con este caso, construcción y corrupción, pues ya no, ahí ya no tan felices, va ustedes, porque pues ni modo, ya los involucraron, ¿verdad? O sea, según ellos se iban a salvar, entonces, pues ya los medios ya no transmitieron en directo las audiencias, ni modo, si ellos son los dueños, ¿verdad? Ya los periódicos, ya las fotos que sacaban de ellos no eran de frente, ¿no? Como sacan a cualquier cristiano ahí, no, si mucho una foto así de perfil, ¿va? O sea, pues, son los patrones, pues, son los dueños de los medios, ¿verdad? Entonces, este famoso caso construcción y corrupción, que ahí ya se involucra también al ex diputado Alejandro Sinibaldi, miren, con esto, ¿verdad? Con este caso, ¿verdad? Sobornos de parte de empresarios a
a funcionarios, sobre todo del Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Dirigido en aquel tiempo por el señor Sindoaldi. Aceros de Guatemala, miren, la famosa, el famoso monopolio del hierro, ¿verdad? O sea, esa es una industria que tiene acaparado ese mercado, ¿verdad? O sea, ese caso fue importante porque les hicieron que pagaran una buena cantidad de plata que le debían al fisco, al Estado, ¿verdad? Entonces ya se molestaron los nenes y provocaron incluso que ya no continuara el que dirigía la SAT en aquel tiempo y que es un dolor de cabeza ahí para los empresarios, FOPA, ¿no? ¿Cómo se llama? El que está de candidato ahorita para alcalde. Francisco, no, FOPA. Francisco Solórzano Fopa. Solórzano FOPA, sí, cabal, ¿verdad? Él era el que dirigió la SAT, fíjense. Entonces, pues ya no les gustó ahí a los nenes, ¿verdad? ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, bueno. Ok, y bueno, o sea, miren, con Plazas Fantasmas faltaba la segunda parte, ¿verdad? Se fueron a traer pie con jeta a Escuintla al exdiputado Aristides Crespo, miren, señalado también de incurrir en esos delitos, ¿verdad? De Plazas Fantasmas ahí en el Congreso de la República. El caso Odebrecht tendría también una segunda parte, miren, ¿verdad? Oh, sorpresa, otra vez aparece Sinibaldi y Valdizón, ¿verdad? Con cantidades ahí, pues miren, 19.7 millones, 3 millones que se supone se lo repartieron, ¿verdad? Entre ellos y bueno, o sea, también aparece un famoso empresario de la salud, de las farmacias, fíjense, Carlos Arturo Batres Gil. Al oír el apellido Batres ya saben ustedes de qué cadena de farmacias estoy hablando, ¿verdad? Así que ojo cuando escuchan sus anuncios y ojo en los medios que los escuchan, ¿verdad? También, miren, ahí se les involucra en ese caso. Y bueno, ¿se recuerdan cuando al Dizón lo detuvieron en Estados Unidos, verdad? Cabal, ahí lo capturaron y bueno, ya lo demás ya lo sabemos, ¿no? Que estuvo preso allá, ¿verdad? Aunque ahora él quiera como que, no negarlo, pues, pero haciéndose querer como que pasar por que no pasó nada, ¿verdad? Y todos decían, se recuerdan, y ya está, sacaron un hashtag, ¿para cuándo la UNE, verdad? Hashtag, ¿para cuándo la UNE? ¿Para cuándo la UNE? Decían los que se sentían ofendidos, ¿no? Con todas estas investigaciones. Y bueno, le tocó también a la UNE, se recuerdan, el famoso caso transurbano. Un día fueron y agarraron, se llevaron presos a todos. El único que se salvó del gabinete de gobierno del expresidente Colón fue el ex vicepresidente Rafael Espada, fíjense ustedes, de ahí metieron presos a toda la cúpula, ¿verdad? Que hizo gobierno con él, ministros, etcétera, ¿verdad? Insisto, incluido el mismo Álvaro Colón, ¿verdad? ¿Y saben ustedes por qué se salvó el ex vicepresidente Rafael Espada? Va a haber otra pregunta de Que cajón. justificó su voto. Exacto, muy bien, Eliezer, porque no avaló ese negocio, ¿verdad? O sea, entiendo que no lo firmó, ¿verdad? O justificó ahí, pues, ¿verdad? Como dice Eliezer. Moraleja, siempre que firmen algún documento, léanlo. Si tienen dudas, pregunten, asesórense bien, ¿verdad? O sea, no hay que firmar solo por firmar. Claro que cuando uno va a un banco o a las empresas de telefonía y firme aquí, a la madre, son 5 hojas con una letrita de hormiga, va ustedes, ¿y a qué hora lee uno eso? Pues ni modo. Lo ideal sería leerlo, la verdad, porque uno no sabe qué está firmando, pero bueno, o sea, eh, ya ven, por firmar, ¿verdad? Y el único que se salvó fue él por no avalar eso, ¿verdad? Y acá otro caso, miren, este caso es bien particular, este caso se le llamó obstrucción a la justicia, ¿saben de qué se trataba? Incluso aquí se hablaba de un delito de parricidio, ¿saben qué es el delito de parricidio? Es asesinar a un miembro de la familia, en este caso a los padres. Exactamente, ¿verdad? Darle muerte a sus propios padres, fíjense ustedes qué delicado. Y de eso se señalaba a este señor, miren que está a la izquierda vestido de militar, ¿verdad? De haberle dado muerte a él y su hermano, supuestamente, ¿verdad? Según las investigaciones, le dieron muerte a su papá. ¿Por qué? Por quedarse con una finca va ahí por Santa Elena Varías, fíjense. Y acá se dice que estaba involucrado en ese caso el exfiscal Ronnie López, fíjense, del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, ese caso fue muy sonado, ¿verdad? Así se le llamó obstrucción a la justicia
¿verdad? En 2012 fue que surgió ese caso, fíjense, es un conflicto de tierras, ¿verdad? De familia. Y acá aparece en este caso el famoso rey del tenis, seguramente ya han oído hablar de él, ¿verdad? Se trata de el famoso Sergio Roberto López Villatoro, que entre sus particularidades tiene nada más, ¿verdad? Y nada menos nos presume que fue uno de los ex esposos de, ¿saben ustedes quién? A ver, Suri él Ríos. es, se la sabe. ¿Quién? Suri. Exactamente. Fíjense ustedes, la suricata le dicen, ¿verdad? O sea, miren ustedes, ahí también anduvo metida la Suri o anduvo metido el famoso rey del tenis ahí, ¿verdad? O sea, en esas mieles dirían por ahí, ¿verdad? ¿Por qué el rey del tenis? Porque sus orígenes de este señor, empresario en su momento, se dice que vendía tenis, fíjense ustedes, ahí en la U, en la USAC, en la Facultad de Derecho, fíjense. Entonces, por eso le pusieron el rey del tenis, ¿verdad? Yo creo que eran buenos tenis los que vendí, pero resulta que después ya le gustaron otras mañas, ¿verdad? Y se comenzó a involucrar en otros negocios, pues no tan, no tan lícitos, ¿verdad? Y entonces, pues, se le involucra, ¿no? Incluso de mover las redes cuando eran elecciones de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, se le señalaba de que él era un operador y que movía sus intereses ahí a su favor, ¿verdad? Lamentablemente se pasó llevando al señor que ven a su derecha, que es el licenciado Giovanni Orellana Donis, un, pues en su momento excelente catedrático de la Facultad de Derecho, fíjense, ¿verdad? Y creo que llegó a ser magistrado también, ¿verdad? No sé si de Corte Supremo, de alguna sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces se le involucró en este caso porque supuestamente se dice que el famoso rey del tenis le regaló nada menos y nada más que un apartamento por ahí en uno de esos asentamientos de zona 15, donde seguramente viven algunos de ustedes, ¿verdad? Es broma, oye. Y si viven por ahí, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, Dicen que el lugar donde uno viva no lo hace uno más ni menos, oye, en eso hay que grabárselo bien, ¿verdad? Ni la ropa que uno se ponga, ni el dinero que uno tenga, eso es material, ¿verdad? O sea, pero bueno, hay gente que le da importancia a eso, lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, más recientemente, esto ya es más reciente, miren, porque estos ya son funcionarios o exfuncionarios del gobierno de el mal recordado Jimmy Morales, ¿va? Ustedes se acuerdan del famoso ministro de Comunicaciones, el famoso José Luis Benito, ¿verdad? Que lo involucraron en las famosas maletas de Antigua Guatemala, ¿verdad? Que otra vez aquí, ¿quién hizo la investigación? La antigua FESI, ¿verdad? Al frente del exfiscal que está exiliado ahora, ¿verdad? Entonces, pues ahí en una casa en Antigua Guatemala encontraron, no sé, como 10 maletas repletas de efectivo, ¿verdad? Quetzales y dólares, con la cantidad nada menos y nada más de 122 millones de quetzales, imagínense ustedes, ¿verdad? Y bueno, ya, lo malo es que esta gente ya está saliendo libre, ¿verdad? Tal como se suponía, ¿verdad? Con las cortes que siguen, con la nueva CC, con la fiscal que ya sabemos, ¿verdad? Para dónde batea, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo malo. Y más recientemente también, y tengo que decirles, ¿verdad? La presentación esta se me hace cada vez más grande porque siguen surgiendo casos, ¿verdad? Aquí, al final, van a ver que me va a faltar, por ejemplo, la alfombra rusa, ¿verdad? Y otros que se le han señalado a este gobierno, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos, miren. Ah, no, este es el de la alfombra rusa, una investigación del faro.net, por cierto, del el medio digital del Salvador, ¿verdad? Se le acusa a Yamatei, y digo se le acusa porque, pues aún, ¿verdad? De haber recibido sobornos de empresarios rusos, ¿verdad? Para financiar sus campañas, la famosa alfombra rusa, ¿verdad? Que él sigue negando que nada que ver, ¿verdad? Y bueno, pues ahí la tengo, ¿verdad? A ver, seguramente pues ya hay más de algún caso que hay que actualizar y pues vamos a actualizar la presentación. Algunas lecturas que yo les sugiero, chicos y chicas, vean. Todas estas son investigaciones periodísticas que se hicieron en su momento. ¿Por qué yo les sugiero al menos estas lecturas? Porque todo buen periodista, todo buen comunicador, parte de su cultura general tiene que ser conocer al menos esto que les voy a presentar. Y un texto que no puede faltar en su biblioteca es ¿Quién mató al obispo? ¿Sí? Cuando asesinaron al obispo Juan José Gerardi en 1996, por ahí, ¿verdad? Surgieron investigaciones periodísticas que por su importancia o por lo extenso se plasmaron en libros de texto.
Esta fue la primera que salió y la hicieron dos periodistas, una de origen francés y el otro de origen español. Maite Rico creo que era española y Bertrand de Lagrange era francés, ¿verdad? Aquí nos dan una hipótesis y aquí, digamos, en resumen, salían bien librados los Lima, ¿se acuerdan? Lima Estrada y Lima Oliva, ¿verdad? Porque la línea iba por otro lado, ¿verdad? O sea, incluso se llegó a decir que esta investigación la pagó Álvaro Arzú en su momento, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿verdad? Este que es del mismo caso, vean, ¿verdad? Surge unos meses después, incluso la investigación es un poco más grande. Por cierto, dirán ustedes, el IC nos está hablando de lecturas y él sabe que andaban. Creo que tengo algunas por aquí. Déjenme ver si encuentro algunas por acá para que vean. A ver, a ver, a ver. Tarará, 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 tarará. Ahora voy. Tengo esta, tengo esta. Tengo esta. Y creo que tengo esta otra. Cada librera me disculpa. Bueno, de los que logro ver acá, vamos a ver este otro. Ah, no, este es de las. Bueno, acá me jalé algunos. Vean, la que les estoy mostrando es este que tengo. Creo que tiene su cámara apagada. Vamos a ver, vamos a revisar. Vamos a ver qué pasó. Ay, sí. Bueno, me falló la cámara, pero quería mostrarles. Voy a ver si les. Se me desactivó la. Miren, a la hora buena me falló la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver si la logro resetear acá. Vamos a ver si se activa esa vaina. Ahí está. Sí, al menos para mostrarles. Aquí está bien. Este es el que les estoy mostrando ahí en chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. Tiene como 520 y algo de páginas, pero muy bueno, ¿verdad? Esa es sobre la investigación esta de Gerardi. Acá dan una hipótesis, ¿verdad? O una conclusión diferente a la anterior. Acá sí inculpan a los Lima Oliva, a Lima Estrada, ¿verdad? Y por esa línea esta investigación, ¿verdad? Y ¿dónde lo podemos conseguir? sobre ese mismo caso está esta, ¿verdad? Que se llama Gerardi, muerte en el vecindario de Dios. Esa no la he leído, ¿verdad? Siempre dije que la iba a leer, pero no lo he leído, ¿verdad? Esta lo escribió la periodista Julie López, que por cierto es muy buena en temas de narcotráfico. Ella se especializó en investigaciones de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, también se los recomiendo. Este también, miren, ya hablando de otro tema, es de Julie López, que igual siempre lo he querido leer y les confieso que no lo he hecho. Se llama El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala. Por cierto, acá en este texto se menciona a un expresidente, a Otto Pérez Molina, fíjense, y Otto Pérez Molina justamente en sus campañas electorales, él mencionaba ese tema, que decía que el Chapo le había ofrecido $1 millón cuando lo capturaron aquí en carretera El Salvador, yendo a Estados Unidos y lo entregaron ahí en Portapachula a las autoridades mexicanas, ¿verdad? Entonces el texto trata de eso, ¿verdad? De esa captura. ¿Qué tan cierto sería, verdad? De lo que dice él, saber, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que, no sé si en la serie del Chapo, la mexicana, se menciona algo, yo creo que sí, ¿verdad? De cuando pasaba a El Salvador, yo vi algunos capítulos, no la vi toda, ¿verdad? Pero no sé, creo que se menciona ese episodio en particular, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Crimen de Estado, vean, este es otro, se los recomiendo, este sí lo leí en su momento, aquí lo tengo, ¿verdad? Crimen de Estado, el caso Parlacén, ¿verdad? Cuando mataron a los diputados salvadoreños, ¿recuerdan, verdad? Se dijo mucho sobre eso, pero al parecer era un tema de drogas, ¿verdad? En la cúpula del Ministerio de Gobernación, según el texto,
estaban involucrados altos mandos del Ministerio de Gobernación en aquel tiempo, si no estoy mal, el gobierno de Oscar Berché, ¿verdad? Carlos Bielman, Erwin Sperinsen, no me acuerdo quién era el otro, ¿verdad? Que dirigían, y supuestamente habían policías involucrados. ¿Qué pasó? Según la investigación, confundieron a los diputados con otras gentes que traían droga, ¿verdad? Les dieron mal el chivo, pues, y los secuestraron ahí en la carretera El Salvador, y ahí por Santa Elena Varías también, en una finca de esas, los mataron. ¿Por qué? Porque supuestamente al ver que no traían droga, ¿verdad? Registraron todo. Los policías, pues ni modo, se fueron de esta, ¿verdad? Y se iban a ir chucos, pues, ¿y con quién se estaban metiendo? Eran diputados del partido Arena del Salvador, nada más y nada menos, pues, ¿verdad? La ultraderecha del Salvador. Entonces, ¿qué hicieron? Los mataron, ¿va ustedes? Y se acuerdan que creo que al día siguiente los capturaron, los metieron al boquerón, y en la misma noche o en la siguiente noche también los mataron, ¿verdad? O sea, ese caso fue grueso. Pues les recomiendo, aquí se cuenta todo eso, y también aquí se cuenta el famoso caso Pavón Real, porque hacen una relación ahí donde Yamatei sale a bailar ahí porque era el director de presidios, cuando pues hubo una matazón ahí en Pavón, ¿se acuerdan? Que supuestamente pues limpiaron la cárcel, ¿verdad? Pero también parece que era tema de drogas ahí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Aquí esto lo vamos a pasar rapidito. Estos son unas que yo les pongo ahí. Igual el expresidente Serrano Elías le dio por escribir en algún tiempo y escribió estos dos textos: La guayaba tiene dueño y el desmadre tiene nombre. Acá él se queja y señala que los dueños de Guatemala son los de Pollo Campero, la misma Roxana Valdetti en su momento, etcétera, ¿verdad? Tengo uno de estos por ahí, pero igual en lo que lo busco se nos va el tiempo. Rendición de cuentas, miren, este sí lo tengo y se los recomiendo, ¿verdad? Porque fue un texto que escribió el exministro de Finanzas del gobierno de Colón, Alberto Fuentes Knight, ¿verdad? Donde cuenta detalles, ¿verdad? De cómo cuando Roxana Valdetti estaba en el Congreso y dirigió la Comisión de Finanzas, que es donde se mueve el presupuesto, etcétera, cómo manejaba todos los hilos, ¿verdad? Y cómo lo presionaban para que operara en favor de sus intereses, ¿verdad? Entonces, por ahí va el texto ¿verdad? Este también lo tengo por ahí, pero bueno, tendría que buscarlo. Se llama Desde el Cuartel, ¿verdad? Esta es una investigación donde un coronel de alta, fíjense ustedes, se revela ahí en el ejército y comienza a contar detalles, ¿no? De cómo el ejército, en vez de cuidar al pueblo, está para cuidar la cementera, la cervecería, etcétera, ¿verdad? Entonces, híjole, entre otras cosas nos cuenta ahí del top 5 y el top 10 de los empresarios más poderosos del país, ¿verdad? En el top 5 están los de la cerveza, el cemento, el azúcar, el pollo, etcétera, ¿verdad? Entonces es interesante. No, creo que lo excomulgaron, no sé cómo se dirá en términos militares, pero le dieron baja deshonrosa. El patio trasero, una investigación que hicieron dos periodistas sobre, también lo he de tener por ahí, sobre el expresidente Jimmy Morales, ¿verdad? De algunos desmadres que hizo Jimmy Morales. Bueno, aquí en este texto básicamente nos hablan de cómo inició el movimiento ciudadano que llevó al derrocamiento de Otto Pérez de Molina, ¿verdad? Para ser específicos. ¿Se acuerdan el movimiento de los encadenados y todo eso, ¿verdad? Aquí cuentan esos detalles. ¿Qué más? Miren, y aquí me detengo. Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, perdón. Esta es una investigación de una red de pederastía en México, donde estaba involucrado el gobernador de Quintana Roo, ¿verdad? Cancún y todo eso, y unos empresarios, entre comillas, asiáticos, creo, ¿verdad? Que se dedicaban a la industria textil, pero el verdadero negocio era la pornografía. Déjenme conectar mi computadora. No se vayan a ir. Aquí vamos. Ok. Entonces, de eso se trata esta investigación, ¿verdad? De varias que tiene Lidia Cacho. Pero por esto a ella la secuestraron y la metieron presa, fíjense. De eso trata esa investigación. Vamos rapidito porque quiero presentarles un par de materiales. Las esclavas del poder, también de Lidia Cacho. Aquí nos habla acerca de otra investigación sobre cómo las mujeres que van de tránsito en México hacia Estados Unidos son secuestradas, son violadas o en muchos casos pues las hacen prácticamente esclavas, ¿no? O sea,
ahí toda una red, ¿verdad? Ahí en México. Y bueno, termino con esta frase. El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, por supuesto, pero solo sí sabe cuándo dejar de investigar, ¿verdad? O sea, lo que les decía, llega un momento cuando ustedes van a decir, no, aquí corro peligro, aquí mi vida está en peligro, aquí mi familia está en peligro, paro, pues, dejo de investigar, pues, o sea, ¿verdad? Porque aquello de dar la vida por el país, no creo que sea hasta por ahí la cosa, ¿verdad? Bueno, preguntas, dudas, mientras les presento aquí un par de materiales que creo que quiero que vean. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vean, 18:15, les voy a presentar de una nota periodística de este medio Milenio de México, ¿verdad? Donde hablan acerca de este tema de Lidia Cacho, esta investigación que ella hizo, ¿verdad? De los demonios del Edén y cómo la secuestraron estos señores, la torturaron y etcétera. Ella llegó incluso a tener un careo con los señalados, ¿verdad? Y fue bien fuerte el tema de ella hasta terminar exiliada actualmente en España. Déjenme presentarles para que escuchen este material. Vamos a ver. Lidia Cacho, creo que es, sí, ok. Vamos. Kamel Nacif comenzó los ataques contra Lidia Cacho tras la publicación del libro Los demonios del Edén, en donde Lidia reveló la red de explotación sexual infantil. Paolo Olivares con los detalles. Son las voces de algunos de los integrantes de la red de explotación sexual infantil que la periodista Lidia Cacho reveló en su libro Los demonios del Edén en 2005. Los responsables de esa red eran los empresarios de origen libanés Jansu Karkouri y Kamel Nacif, que en ese momento vivían en México. Las revelaciones incomodaron a los empresarios y emprendieron una serie de ataques contra la periodista. Kamel Nacif, que vivía en Puebla, utilizó al entonces gobernador de ese estado para que agentes de la Fiscalía Poblana fueran a Cancún por Lidia Cacho. Así ya se va a armar un pinche pedote nacional, hijo de puta. Estoy poniendo precedentes en este país, papá. Metí al bote a una periodista, hija de puta. ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Fui a ver al gobernador, chinga su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de puta. ¿Usó tu nombre? Claro. No, sí, pues sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, hijo de puta, esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. Mañana a esta hija de puta le dije a Naket, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre. Me encarcelaron, me quisieron violar, me torturaron durante 20 horas en el camino. Está directamente relacionado con castigarme por haberles dado voz a las víctimas. ¿Usted ha leído el libro? A unos meses de ser liberada en febrero de 2006, el periódico La Jornada publicó una serie de audios que daban cuenta de la complicidad entre Mario Marín y Kamel Nacif. Señor, voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues al señor gobernador no le tembló la mano, claro, todos tiemblan y los temblarán. El 26 de septiembre de 2006, Lidia Cacho y Kamel Nacif tuvieron un careo en Cancún donde, a pesar de los audios revelados, el empresario sostenía sus denuncias contra la periodista. ¿Qué la finalidad de mi publicación periodística?
delictivo. Trata de destruir una persona nada más porque es Lidia Cacho, más cercana a la Virgen de Guadalupe. En noviembre de 2007, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron desestimar el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Mesa, al considerar que no hubo violación grave a los derechos individuales de Lidia Cacho. Fue hasta 2018 cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que reconoció que la periodista fue detenida arbitrariamente y que fue torturada por los agentes ministeriales. En febrero de este año fue detenido el exgobernador priista Mario Marín y ayer la periodista Lidia Cacho informó que fue localizado y detenido en Líbano Kamel Nassif. Paola Olivares, Milenio Noticias. Dicen que la venganza es una sopa que se toma fría, no caliente, caballero. Ok, ahí está este primer material. Me da tiempo de presentarles este otro. Acá es una entrevista que le hacen acerca de su investigación Esclavas del Poder, de la cual les estaba platicando. Y bueno, cuenta detalles, ¿no? Incluso le preguntan así directamente si ella en algún momento teme por su vida, ¿verdad? Y es interesante la respuesta que ella da. Ahora les presento, permítanme. Esclavas del Poder nació en realidad con la primera entrevista a una mujer venezolana que rescatamos en Cancún, víctima de trata por parte de unas redes internacionales que estaban llevando mujeres para ser explotadas sexualmente en México. A partir del momento en que la entrevistamos y empecé a entender la dinámica de las redes y al seguir la investigación descubrí que había algo que no nos estaban contando las autoridades. Entonces logré entrevistar tanto a víctimas como a tratantes de diferentes países. Bueno, cada vez que terminaba de hacer una entrevista pensaba, esta es la entrevista más fuerte de mi vida, y luego llegaba y hacía otra, ¿no? Niñas de 8 o 9 años que son explotadas desde los 5 o 6. Fue muy impactante la manera en la que ellas siguen confiando en los seres humanos. Me dio muchísimas ganas de publicar este libro para poder contarle a la gente que sí, que a pesar del dolor terrible pueden convertirse en sobrevivientes, ¿no? Y si ellas son capaces, el mundo tiene que responsabilizarse de ello. Lo que creo que nos hace falta entender es, si ellos están usando y cruzando las fronteras, nosotros también lo podemos hacer para rescatar los derechos humanos en todo el mundo. Y yo creo que esa es la parte fundamental, que no hemos como retomado el poder que tenemos como sociedad global, ¿no? Hay un poco de mi diario de viaje, de mi bitácora de viaje en el libro. Era imposible no escribirlo. Uno de los países incluso que más impacto emocional me causó fue Japón. De esta cultura aparentemente muy seria, muy respetuosa, oculta detrás de sí unos niveles de violencia psicológica y de esclavitud emocional de las víctimas brutales, ¿no? Me dejó muy impactada. Y probablemente las niñas más pequeñas que conocí en Camboya. Encontré en uno de los refugios a niñas muy, muy pequeñitas y una de ellas, yo estaba con mi traductora, por supuesto, de Khmer, y una de las niñitas de pronto suelta una frase en inglés que me dejó fría, igual que a la psicóloga, y la frase era "That's it, baby girl", y lo pronunciaba perfectamente en inglés, una niña que no hablaba otro idioma más que el propio. Y bueno, nos preguntamos dónde podría haberlo aprendido, y después descubrí que son las frases que les decían los entrenadores a los clientes para que la niña supiera que se había terminado. Para ellas era algo que significaba que estaba bien porque la violación se había terminado. Otra cosa que me impresionó muchísimo fue una entrevista a una tratante tailandesa, una mujer que
al final de la entrevista logré sacarle la historia de cómo fue abusada en la infancia, ¿no? Y ella fue violada sistemáticamente por su padre y cómo normalizó esto. Entonces me parece que el libro también logra explicar los orígenes profundos de la trata de personas, es decir, hay un efecto global de la normalización de la violencia sexual en todos los ámbitos, ¿no? Una de las líneas de investigación que yo tenía era justamente si es verdad o no lo que algunos investigadores dicen, que las rutas del narcotráfico son las mismas rutas que están utilizando los tratantes de personas en muchas regiones, no en todas, pero en algunas. Y bueno, la ruta más clara es la ruta del opio. La ruta del opio de Afganistán, que termina en heroína en Rusia, en Turquía y por supuesto de ahí a Europa. El haber seguido esta ruta del opio me permitió entender cómo prácticamente la vigilancia es nula, ¿no? Y cómo efectivamente pueden pasar perfectamente los camiones cargados de personas, que a su vez los traficantes de drogas descubrieron que los traficantes de personas podían llevar oculta la droga en estos camiones porque hay 2 o 3 carros en toda la región, ¿no? Pasando kilómetros. En todo el mundo hay un encuentro frontal entre abolicionistas y reglamentaristas, básicamente. Y lo que sí puedo demostrar en este libro claramente es que detrás de este movimiento de quienes pretenden reglamentar o legalizar están los propios tratantes. Hay un capítulo que para mí resultó muy importante que se llama pánico moral, ¿no? Y es este pánico moral, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al tema de la trata? Porque los medios en general en el mundo entero no saben abordarla, porque lo horrorizan de tal manera que hacen sentir y creer a toda la gente en el mundo entero que no hay posibilidad de abordarlo. Es decir, que es algo que deben de hacer los otros en lo oscuro, que está en Camboya, que está en Asia, que está a lo mejor en países latinoamericanos, pero que no le corresponde a Europa. Y el libro es un poco un reto para decir, por supuesto que le corresponde, porque los grandes consumidores de la trata, sobre todo para turismo sexual, son los europeos. Es decir, los países ricos que en su país, los hombres de países evolucionados y ricos que ahí en su país no pueden consumir, van a crear la demanda a otros países. Me parece que el libro lo deja bastante claro. La trata de personas, la explotación, la corrupción del Estado y la protección de las redes de tratantes y de crimen organizado no son un meteorito que cayó del cielo. Son acciones humanas concretas de personas con nombres y apellidos a quienes podemos señalar, a quienes podemos iluminar y gracias a eso pues, puede ser transformado, ¿no? Y creo que eso es uno de los logros. La sociedad en general no se ha percatado del poder que tiene en sus manos en términos de lo que significa la globalización y la apertura de las fronteras, ¿no? Sí hay una parte que es brutal y que la explico en el libro justamente que tiene que ver con el daño que nos ha hecho este capitalismo salvaje en todo el mundo, que ahora le llaman democracia, pero en realidad no es otra cosa que eso, y la globalización que tiene que ver con una perspectiva comercial del mundo. Bueno, sí, la abrieron con esa perspectiva comercial y una globalización que también violenta mucho los derechos humanos. Eso ya nos queda claro y quedará muy claro en Esclavas del Poder y explico por qué. Bueno, por factor tiempo la vamos a dejar hasta acá. Quien quiera verla, faltaban 2-3 minutos, pues con gusto le comparto el link. Pero les puse un link siempre de una entrevista que le hacen mucho más extensa, tarda como 20-25 minutos a Lidia Cacho en España. Ese reciente, fue el año pasado, antepasado, y ahí ella cuenta todos estos detalles de sus investigaciones y por qué está en España. Fíjense, tuvo que irse exiliada, ¿verdad? Entonces, ella ahí cuenta esos detalles. Les puse el link en Classroom, ¿verdad? Para su fin de semana. Véanla, analícenla y compréndanla y pues la platicamos la próxima semana si gustan. La dejamos hasta acá. Gracias por su atención como siempre. Ven que este tema de periodismo de investigación está cargadito. Nos falta un par de una presentación ahí que quiero compartírselas y un par de materiales, ¿verdad? Al menos uno de una periodista chilena que habla sobre periodismo de investigación también y sobre Latinoamérica, ¿verdad? Los casos también que aquí se dan y eso será la próxima semana con examen parcial incluido el jueves, ¿verdad? Así que pilas con eso. Ahí estamos. Cuídense mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao. Feliz noche.
Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciada. noche. Adiós. Feliz noche.